Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bastante profundo sobre la realidad actual de un lugar fascinante y complejísimo, Cuba. Vamos a desglosar exactamente qué está pasando allí ahora mismo, basándonos puramente en los datos, ¿vale? Nada de mitos, solo los hechos documentados sobre la anatomía de una situación verdaderamente crítica. Sección 1. El espejismo frente a la realidad. Si nos fijamos en este contraste, la brecha es sencillamente brutal. Durante décadas, el mundo exterior ha mirado a la isla con un filtro súper romántico. Por un lado tenemos ese espejismo turístico, los brillantes coches clásicos paseando por el malecón, el son cubano sonando en cada esquina, un sol radiante, básicamente la postal de un paraíso caribeño congelado en el tiempo. Pero claro, la otra cara de la moneda es la realidad diaria. Hablamos de edificios derrumbándose en el centro de La Habana, colas interminables de gente bajo un calor asfixiante, calles súper deterioradas y apagones nocturnos que dejan todo en la oscuridad más absoluta. Es una fachada romantizada que sinceramente oculta una crisis tan honda que muchos expertos la describen con términos muy severos. Y esto es absolutamente crucial tenerlo claro. No estamos hablando del típico bache económico o de una simple recesión temporal. Según la documentación analizada, lo que emergen son los síntomas claros de lo que en geopolítica se llama un Estado fallido, es decir, un gobierno que literalmente es incapaz de garantizar los servicios de supervivencia más básicos para su población. Es un fallo sistémico en toda regla. Sección 2. El motor económico fundido. Llegados a este punto, la pregunta es obligado. ¿Cómo un país con unos índices históricos de salud y educación tan admirados llega a este colapso total? Bueno, no hay un solo culpable, es un rompecabezas multifactorial. Primero, tenemos una dependencia histórica tremenda de los subsidios extranjeros, lo cual los ha dejado siempre al descubierto. Segundo, la planificación centralizada y los monopolios del Estado sobre la agricultura han creado una ineficiencia enorme, asfixiando por completo la iniciativa privada. Y por supuesto está el embargo estadounidense, un factor externo innegable que golpea duro las finanzas, aunque los analistas coinciden de manera general en que, por sí solo, este embargo no logra explicar toda la parálisis productiva interna. Si echamos un vistazo a la cronología, es una auténtica cascada de desastres. En los años 90, el golpe fue monumental, al perder de repente todos los subsidios soviéticos. Luego, en los 2000, encontraron una especie de salvavidas temporal gracias a los subsidios venezolanos. Pero claro, cuando ese grifo internacional también se cerró, el frágil sistema productivo interno simplemente no dio más de sí. Y eso nos lleva directos a 2021, con la famosa tarea ordenamiento, un intento interno de unificar la moneda que terminó siendo el catalizador de un desastre financiero aún mayor. Para poner la magnitud de este desastre en perspectiva, imaginemos esto un segundo. De ser uno de los mayores exportadores mundiales de azúcar, Cuba ha pasado a tener que importar azúcar para su propio consumo interno. O sea, el mismísimo motor histórico de la isla, su mayor identidad productiva, está tan paralizado que no son capaces de cubrir ni la demanda básica de su propia gente. Es algo inaudito. Y a nivel de calle, el impacto de esa política de la tarea ordenamiento de 2021 fue, sinceramente, demoledor. La idea sobre el papel era estabilizar la economía nacional unificando la moneda, pero en la práctica desató una hiperinflación histórica que pulverizó por completo el poder adquisitivo de los ya limitados salarios estatales. El reflejo más crudo de esta situación, la famosa libreta de abastecimiento. Este sistema oficial de racionamiento hoy en día está prácticamente vacío, convirtiéndose en el símbolo tangible de un Estado que se ha quedado sin recursos materiales para repartir. Pasamos a la sección 3. Un contrato social roto. Claro, una crisis económica de este calibre nunca se queda solo en las cifras, inevitablemente termina rompiendo la sociedad. Para entender la magnitud de esta ruptura institucional, hay que recordar cuál era el trato original en la isla. El contrato social de la revolución era un intercambio muy claro. La ciudadanía renunciaba a ciertas libertades políticas y civiles a cambio de que el Estado garantizara unos derechos sociales inquebrantables. Y los pilares de esto eran una sanidad y una educación totalmente gratuitas. Esa fue su gran promesa. Pero hoy, en medio del colapso, esa promesa fundacional está completamente fracturada. Y esto se ve clarísimo en los hospitales. Aquella atención médica que antaño fue motivo de tanto orgullo, hoy se enfrenta a una realidad durísima. Y ojo, no estamos hablando de que falte tecnología punta, no. Hablamos de escasez de lo más básico. Faltan antibióticos para infecciones comunes, faltan jeringuillas, falta hasta hilo de sutura para las operaciones más elementales. Cuando un sistema de salud falla en proveer cosas tan fundamentales, el riesgo para la supervivencia diaria es extremo y la parte estatal de ese contrato social simplemente desaparece de la ecuación.
12 horas. Detengámonos en este número por un momento. 12 horas, y a veces muchas más, es lo que duran los cortes de luz diarios hoy en día. Y esto va muchísimo más allá de quedarse a oscuras por la noche. Los apagones masivos paralizan la vida entera, frenan cualquier pequeño intento de producción, y lo que es crítico en los hogares, provocan que se pudra la poca y valiosísima comida que las familias logran meter en la nevera. El desgaste físico y emocional de vivir así es inmenso. Y claro, con unas condiciones de vida tan al límite, la olla a presión termina estallando. Objetivamente, los registros documentales muestran que toda esta frustración acumulada culminó en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Miles de personas salieron a la calle expresándose con gritos de patria y vida o con mensajes tan directos como «tenemos hambre». Era la evidencia visual de un pacto social que la población ya daba por roto. Y según analizan múltiples fuentes, la respuesta gubernamental a estas manifestaciones no se centró en reformas estructurales, sino que se materializó en una severa y muy documentada represión penal. Sección 4. El éxodo demográfico. Cuando un sistema falla a este nivel en la supervivencia básica y no hay vías evidentes de reforma, se aplica una regla humana muy sencilla. La población vota con los pies y busca un futuro viable. La mecánica de este éxodo masivo, la mayor crisis migratoria de la isla desde 2021, es de auténtica locura y súper peligrosa. La ruta tiene 3 pasos clave. Primero, hay que conseguir un vuelo a Nicaragua, que es un país que permite entrar sin visado. Segundo, un viaje terrestre agotador y lleno de riesgos cruzando media Centroamérica. Y tercero, la llegada a la frontera sur de los Estados Unidos. Es una travesía monumental impulsada puramente por la desesperación. Pero el impacto más profundo de esta ola migratoria es lo que le hace a la propia nación a largo plazo. No es un simple movimiento de personas, es una verdadera hemorragia demográfica. El país está perdiendo a pasos agigantados a sus jóvenes, a sus profesionales cualificados, a sus técnicos. Al evaporarse todo este vital capital humano, se pierde instantáneamente el motor necesario para cualquier tipo de recuperación. Lo que inexorablemente queda atrás es una población cada vez más envejecida y dependiente, enfrentándose sola a un futuro lleno de incertidumbre. Llegamos a la sección 5. Resiliencia entre las ruinas. Para terminar este análisis, creo que es vital alejarnos por un momento de la frialdad de la macroeconomía y mirar a las personas, porque a pesar de todo este colapso institucional y de las cifras de las que venimos hablando, hay algo que se mantiene milagrosamente intacto: la dignidad. Frente a esta crisis, la respuesta constante de la población ha sido una inventiva casi mágica, una red de solidaridad preciosa entre vecinos y una resiliencia inquebrantable. Cada día se las ingenian para sacar comidas de la nada, para apoyarse mentalmente durante los apagones y para seguir adelante con una voluntad de hierro. Es admirable. Y todo esto nos deja con una gran reflexión final, una pregunta muy provocadora que surge después de repasar toda esta información. ¿Cómo logra una sociedad entera, atrapada en las complejas ruinas de lo que alguna vez fue diseñado como una utopía, encontrar no solo fuerzas para sobrevivir a la adversidad diaria, sino el camino para volver a prosperar en un futuro? Es un enigma enorme que desafía la economía tradicional y demuestra la asombrosa fuerza del espíritu humano. Esperamos que ese espacio os haya dado a todos una base clara y estructurada para comprender mejor estas dinámicas tan complejas. Nos escuchamos la próxima exploración.